El grupo compuesto por las estudiantes Iris Flores, Norma Garay, Leticia Levy, Marixa Menchaca y quien les habla, Elzevir Núñez, tiene el placer de explicarle el tema estratificación social. El tema de estratificación social es un concepto universal que tiene como común denominador la desigualdad, en donde la ordenación social establece los parámetros que regirán las relaciones entre categorías de individuos, considerados superiores y, también inferiores. Tal es el caso que ponen como ejemplo una pirámide. Este concepto es dinámico, ya que las sociedades y las diferentes culturas implementan modelos de estratificación social de acuerdo a sus necesidades. El tema, más que todo, tiene la siguiente división. Definición del término estratificación social y antecedentes. Tipología de la estratificación social. Paradigmas de la estratificación social. Las clases sociales en Panamá y la estratificación social y estilos de vida culturales. La estratificación es la forma en que la sociedad se agrupa en estratos sociales reconocibles de acuerdo a los diferentes criterios de categorización. Se tiene en cuenta la conformación de grupos de acuerdo a los criterios establecidos y reconocidos, como pueden ser la ocupación e ingreso, riquezas y estatus, poder social, económico o político. La estratificación social da cuenta o es un medio de representar la desigualdad social de una sociedad en la distribución de los bienes materiales o simbólicos, económicos o culturales. La clase de la historia social occidental. El clero medieval, como primer estrato social estructurado alrededor de la iglesia, sería progresivamente delegado por el surgimiento del absolutismo y el republicanismo. La nobleza feudal, como segundo estamento militar antes de ser desplazado por el ejército, asalariado y asimilarse a la burocracia como cortesana. Algunos de los miembros pudieron sobrevivir económicamente como rentista, luego en que su estatus jurídico fuera abolido. El campesino tradicional, organizado en aldeas independientes o feudales, adoptó regionalmente diversas formas económicas y sería la base mayoritaria del pueblo hasta mediados del siglo XX. Se fue individualizando en diversas empresariados agrarios de pequeñas granjas familiares. La tipología de la estratificación social incluye 4: amo o esclavo, casta, estamento y clase. De acuerdo a la tipología de la estratificación social, los esclavos o amos se denomina así cuando una persona se apropiaba de un individuo y bajo su, puede decirse bajo su inconformidad o en total desacuerdo, era obligado a hacer tareas fuertes y era considerado que fueron, para el tiempo de la conquista, fueron utilizados por muchos españoles, por ejemplo, que los utilizaban para hacer las tareas más pesadas y más difíciles, aunque ellos no estuvieran de acuerdo. Otra tipología dentro de la estratificación social se puede mencionar la sociedad clasista o la de clase. Esto se define de acuerdo a las relaciones de propiedad sobre los diferentes recursos utilizados, ya sea en la producción o en la fuente de ingreso de cada clase social, misma que depende de la coexistencia de diferentes formas de ingreso, donde se va a notar lo que son aquellos donde generan más ingresos, ellos van a estar en una posición más arriba con respecto a los que ganan menos. En nuestra actualidad podemos decir que ejemplos de ellos son las clases sociales alta, la media y la pobre. Esos son los ejemplos que actualmente vemos, que de acuerdo a más que todo se ve marcada por los apellidos
y por la clase social que ya han adquirido por herencia, por decirlo así. Otro ejemplo de tipología dentro de la estratificación social se puede mencionar el estamento. Los estamentos son estados sociales con unidades socioeconómicas amplias y difusas que pueden distinguirse claramente por su función específica jurídicamente diferenciada. Los individuos son asignados a los estamentos por relaciones de consanguinidad, creando así comunidades familiares donde se entrenan para su rol, donde transmiten lo que se llaman los honores y las hazañas por méritos. También los estamentos eran parte de los feudalismos europeos, pero también existieron en muchas otras civilizaciones tradicionales. La estratificación social encontramos los paradigmas, que son enfoques o modelos a seguir que determinan la manera como se van a dirigir los grupos humanos dentro de la sociedad. Existen varios enfoques o modelos que explican los conflictos de la estratificación social. En esta ocasión vamos a revisar los tres principales enfoques. Comenzamos con el enfoque de Karl Marx. Para él, para este teórico, los conflictos sociales se originan entre las personas que tienen los medios de producción y los que no lo tienen. Entonces, él describe que estos conflictos están entre la clase trabajadora o proletariado que tiene salarios bajos, malas condiciones de vivienda, en donde todos en aquel momento, tanto hombres como mujeres, tenían que salir a trabajar y sus derechos eran vulnerados. Para Karl Marx, la revolución es inevitable. Entonces los trabajadores se darían cuenta de estas diferencias y harían una gran revolución social. El segundo enfoque de estratificación social que revisaremos será el enfoque de Max Weber. Este autor dice que si el poder económico, el poder social y el poder político están delimitados y está dividido todo el trabajo que ellos deben hacer, entonces el conflicto social entre clases será menor. El tercer y último enfoque que revisaremos es el enfoque Durkheim, o el enfoque del paradigma del orden no crítico. Para este autor, los conflictos de clases no son de orden material, sino de orden moral. Y mientras el Estado y sus instituciones sociales regulen las actividades sociales, entonces no habrá conflicto de clases. Para él, la iglesia o la religión, así como la familia, la educación y la escuela, son los llamados a mantener el orden social. Clases sociales en Panamá. Hablar de las clases sociales nos lleva a meditar y a pensar en nuestro Panamá. ¿Cómo están las clases sociales aquí? Tenemos una clase social alta, que es donde están esos apellidos de abolengo, y al igual entonces tenemos una clase social, la media, que es esta de donde estamos nosotros trabajando día a día, se trabaja y se lucha por la subsistencia de nuestros hogares. Sin embargo, la clase social alta nunca está pensando en lo que es la clase social media y la clase que tenemos aquí en Panamá, que es la pobreza extrema. Tenemos una pobreza que en realidad muchos de nosotros estamos viviendo como en un mundo y no conocemos lo que hay en Panamá. Existen estas personas, hermanos de nosotros, quienes están careciendo cada día de lo más básico de una familia. Existe en Panamá casas sin techo, sin un buen techo donde abrigarse. Hay casas que en realidad tienen todavía ese piso de arena, cuando sin embargo tú haces la mirada hacia otro espacio donde están estos apellidos, como le llamé antes, de abolengo, y tú ves que para ellos todo está bien. Entonces, aquí está mal distribuida lo que son las riquezas. Panamá cuenta con un canal, un hermoso canal, fuente del mundo, corazón del universo, y sin embargo estamos viviendo en una pobreza extrema. Hay gente de nosotros que en realidad no tiene nada y solamente pedimos de que
echemos esa mirada hacia esos hermanos que están careciendo de tantas cosas y apoyémonos unos a otros. Ese tal vez sea un sueño o sea algo que uno desea. Somos dueños de tantos puertos y en los puertos, tú ves que estamos, aquí Colón tiene más como 5 puertos y sin embargo tú piensas que todo está bien, pero en el mismo centro de Colón tú vas y tú encuentras esa pobreza tan extrema de que la gente no tiene a veces pero ni qué comer. Tú encuentras un Alto de los Lagos donde las personas que estuvieron en Colón fueron sacadas y fueron llevados al Alto de los Lagos y tú ves una apariencia de que todo está bien y sin embargo allá está la pobreza extrema. Entonces, hablar de las sociedades aquí en Panamá a veces nos lleva a pensar a nosotros de que tantas necesidades que hay donde estamos alrededor de tantas riquezas. Entonces nos queda a nosotros pensar y analizar qué podemos nosotros llegar a hacer por todas estas personas que carecen de esos principios básicos, como es la comida, como es la educación, como es la forma de vestir. Entonces, nos pedimos a todos nosotros que nos pongamos y busquemos esa mirada hacia estas personas de la clase social que está atravesando tantos problemas aquí en Panamá. Estratificación social y estilo de vida culturales. El objetivo principal de este estudio es analizar el papel que cumple la estratificación social en el consumo de bienes y servicios culturales, es decir, comprobar cuál es el rol que desempeña la clase social o el estatus social en los hábitos culturales. Junto a esto, también queremos analizar el papel que cumplen otro conjunto de variables como el sexo, la edad, los ingresos a nivel educativo. Para ello trataremos de testar un conjunto de teorías que indagan en el papel que juega la estratificación social en el consumo de bienes y servicios culturales y comprobar así su capacidad explicativa de nuestro país. Después de lo expuesto por mis compañeras y mi persona, podemos concluir que la estratificación social es un proceso que se da en la sociedad, donde queda dividida en estratos que en extraño grado son de diferente prestigio y de propiedad, de poder y de gratificación psíquica. Y tiene como características el carácter social, el cual está relacionado con normas y sanciones que apuntan a los valores dominantes de la sociedad. También que es universal, se da en todos los grupos humanos organizados, en cualquier época y en todas las latitudes. También que expresa diversas formas donde difieren en el número de estratos, la comunicación entre ellos. Otra forma de concluir también es que tiene consecuencias que pueden repercutir tanto en oportunidades de vida, como por ejemplo que se dan más casos de mortalidad, la esperanza de vida es menor. En los estilos de vida son diferentes, ya sea en la residencia, en el tipo de residencia, en las comodidades en el hogar y también en la forma como se aspira para estudiar y cuando se aspira a encontrar un empleo.